Bienvenidos, queridos hermanos, a una emisión más de Tierra Buena, que hoy vamos a tener el gusto de conversar y platicar con ustedes y reflexionar conjuntamente con ustedes las lecturas, principalmente el Santo Evangelio del 11º domingo del tiempo ordinario. Y estamos hoy muy contentos de estar con ustedes, el Padre Jaime Paredes. Padre Jaime, buenos días. Saludos, ¿qué tal? Su servidor, el diácono José Antonio Tame, y el Padre Miguel Saloma les manda muchos saludos, pero pues también por algunos compromisos que tuvo, no puede estar hoy con nosotros, pero ya la próxima semana se reincorporará normalmente, no se preocupen, yo sé que las últimas semanas algunas veces ha estado, algunas veces no, pero bueno, ha tenido que cumplir con ciertos compromisos, pero ya se regularizará su presencia. Padre Jaime, ¿quisieras hacer alguna provocación inicial o vamos a la lectura del Evangelio? Vamos a la lectura. Perfecto, muy bien. Ahora vamos a leer el Evangelio que dice así. En aquel tiempo, al ver Jesús a las multitudes, se compadecía de ellas, porque estaban extenuadas y desamparadas, como ovejas sin pastor. Entonces dijo a sus discípulos: la cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Rueguen por tanto al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Después, llamando a sus 12 discípulos, les dio poder para expulsar a los espíritus impuros y curar toda clase de enfermedades y dolencias. Estos son los nombres de los 12 apóstoles. El primero de todos, Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés. Santiago y su hermano Juan, hijos de Zebedeo. Felipe y Bartolomé. Tomás y Mateo el publicano. Santiago, hijo de Alfeo, y Tadeo. Simón el cananeo y Judas Iscariote, que fue el traidor. A estos 12 los envió Jesús con estas instrucciones: no vayan a tierra de paganos ni entren en ciudades de samaritanos. Vayan más bien en busca de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Vayan y proclamen por el camino que ya se acerca el reino de los cielos. Curen a los leprosos y demás enfermos. Resuciten a los muertos y echen fuera a los demonios. Gratuitamente han recibido este poder, ejérzanlo pues gratuitamente. Palabra del Señor. Bien, gracias. Pues estamos en el capítulo 10 del Evangelio según San Mateo. Ya hemos pasado el llamado de Mateo, sí, el llamado de Leví, esta llamada a ir descubriendo lo que significa la misericordia. También dentro del Evangelio se ha tenido algunas curaciones de Jesús, el ciego, el mudo. Bien. Vamos ahora a este Evangelio que parece centrarnos en esta parte del ministerio. ¿Qué es lo que dirige el ministerio de Jesús? Y bueno, el texto comienza con esta mirada compasiva. Viendo a las multitudes, se compadeció, se conmovió por ellos. Y bueno, yo creo que el Evangelio nos puede permitir un poco ahondar en esta mirada compasiva de Jesús. Algún rasgo de esta mirada compasiva que no pudiéramos irnos rápido en mirada compasiva, como en resolver ahí los problemas y ya soy compasivo porque te resuelvo los problemas. Parece que la mirada compasiva exige algo más, exige un involucramiento con la historia de las personas, con la historia del ser humano que está extenuado, cansado. Dice aquí, estaban cansados, extenuados. ¿Qué es lo que cansa al ser humano? No tanto los trabajos como el andar sin sentido. Por eso dice ahí, estaban como ovejas sin pastor. El ser humano, nosotros nos cansamos, nos deterioramos
nos fatigamos tanto porque en realidad nos falta un sentido en la vida, una razón auténtica para vivir. Podemos poner algunas metas alcanzables y eso nos deja hasta cierto punto como un aprendizaje para mirar más profundo, pero las metas que nos proponemos, el sentido que nos proponemos a veces es insuficiente, andamos extenuados. Trabajamos por tener más, trabajamos por alcanzar grandes puestos, trabajamos por mil cosas. Eso nos deja extenuados, cansados, como ovejas sin pastor. Y bueno, la mirada compasiva de Jesús, entonces ya vamos ahondando un poco. La mirada compasiva de Jesús significa una mirada que se coloca como el sentido de la vida. La mirada compasiva de Jesús se va a manifestar en el ser humano cuando las personas vamos entonces entendiendo el porqué de nuestra existencia, la razón de nuestra existencia. Esa es la mirada compasiva de Jesús. Cuando el ser humano despierta en esta conciencia de su propio destino, Dios nos ha visto con compasión y Dios se pone como el pastor que va delante de las ovejas, va delante de nosotros. Nos ayuda a aprender, por supuesto que este tránsito es largo, es nuestra vida, porque nosotros vamos poniendo nuestros mismos fines, nuestras mismas metas, hasta tratar de descubrir que el sentido de la vida es algo mucho más profundo que mis propias ambiciones. Pero bien, ahí está una primera parte de la mirada compasiva. Dios los miró con compasión, los vio con compasión porque andaban como ovejas sin pastor. Después, ¿cuál es la otra parte de este texto? ¿Cómo se aprende a mirar la realidad? ¿Cómo puedo alcanzar a la persona que puede ir maltrecha, sin sentido, extenuado, cansado, como oveja sin pastor? ¿Cómo lo puedo alcanzar? ¿Cómo puedo alcanzar esta realidad, esta experiencia que es dolorosa, ¿eh? Es dolorosa. Andar en la vida sin sentido es un dolor muy profundo. ¿Cómo alcanzo a estas personas? ¿Cómo puedo yo entrar en esta sintonía con ellos? Y aparece este elemento, es un llamado de Dios. Y entonces inmediatamente el texto dice, entonces llamó a sus discípulos, ¿sí? Llamó a sus discípulos. Este llamado es toda una implicación existencial. El involucrarme con las personas que van así en la vida no es una iniciativa nuestra, no es una iniciativa propia, no es de que yo sea tan bueno, o no es de que yo tenga tanto poder que ahora sí me voy a compadecer de los demás, o dejen que yo llegue al poder para poder hacer el bien a los demás, o dejen que yo tenga mucho dinero para hacer el bien a los demás, dejen que yo tenga todo resuelto para hacer el bien a los demás. Esa es todavía nuestra iniciativa de querer alcanzar a las personas en esa situación dolorosa. No, parece ser que solamente se alcanzan cuando Dios nos llama. Dios nos llama a nosotros. Dice el texto, llamó a sus discípulos y les enseña la desproporción. La mies es mucha, los trabajadores pocos. Vean la desproporción. No se acerquen a la realidad sintiéndose superhéroes, no se acerquen a la realidad. No, parece ser que tiene que ser una experiencia comunitaria, que esta es la otra parte de la mirada misericordiosa de Dios. No te capacita a ti solitariamente para atender las necesidades de todos, no. Hay que aprender a ser comunidad. Rueguen, por tanto, al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Es interesante el objetivo de la oración. El objetivo de la oración es rueguen a Dios para que aquellas personas que van extenuados, cansados, pues puedan salir adelante. No, es rueguen que envíe trabajadores, es decir, gente que se pueda comprometer en comunidad para acercarse a la realidad dolorosa del hombre que ha perdido el sentido. Bien, ante esto, ¿por qué menciono mucho la comunidad o este aspecto comunitario? Porque después dice, llamó a los 12 y les dio el poder. Dice el texto, llamó a los 12, les confirió el poder sobre los espíritus inmundos para expulsar, para curar, para internarse en esta realidad dolorosa del hombre que ha perdido esta ruta de la existencia. ¿Cuál es ese poder? La mirada compasiva. Puedo entonces entrar en contacto contigo. Ese es el poder, ¿sí? Les dio el poder para entrar en estas realidades de dolor, de muerte. No es para darnos poder y sentirnos superhombres y decir yo te arreglo los problemas
yo te soluciono, yo te hago, yo te doy, yo te cubro, yo te protejo, como si fuéramos nosotros los superhéroes. No, nos da el poder gratuitamente, de una manera generosa, para podernos internar y poder sentir este corazón compasivo. Pero todo esto en comunidad. Por eso es que después viene los nombres de los 12. ¿Sí? Es una nueva comunidad, una nueva familia. Jesús no nos está mandando solitarios a enfrentar el mundo, nos está enviando en comunidad. Y nuestro envío es, mira la desproporción, alcanza a mirar la desproporción. El trabajo es mucho, la mies es mucha, los trabajadores son pocos. Ve la desproporción y ve el contacto necesario que tienes que realizar con Dios para entonces sí abordar las realidades. Muchas veces queremos abordar las realidades tal vez desde nuestras estrategias, desde nuestros planteamientos, desde nuestras instituciones, desde nuestros elementos. Son esfuerzos valiosos, pero abordarlas desde este diálogo con Dios. Oren, rueguen por tanto al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Es ya entonces una experiencia más común, más comunitaria. Ya después viene el envío. Una vez más que les ha dado poder, una vez más que los ha convocado como comunidad, pues les envía un poco delimitado el asunto, no vayan con samaritanos, no vayan a tierra de paganos, concéntrense con la familia de Israel, las 12 tribus, vamos a restituir la familia en las 12 tribus de Israel, el pueblo de Israel. Y bueno, el texto termina con esta fuerza. Id, caminad y curad a los enfermos, resuciten a los muertos, limpien a los leprosos, gratuitamente recibieron este poder. ¿Qué significa esta gratuidad? Que no merecemos todo este desborde de amor. Solo por la misericordia de Dios, por su mirada misericordiosa, Dios nos ha revestido de este poder para poder llegar, para poder abordar estas realidades extenuantes del ser humano. Entonces, esta gratuidad es, primero hay que ubicarla de Dios hacia nosotros, para entenderla de nosotros hacia los demás. Esa gratuidad, si no se entiende desde Dios hacia nosotros, pues entonces vamos a seguir ocupando este lugar soberbio, decir yo lo hago, yo sí lo hago, yo lo hago bien, yo sí lo doy, y siempre vamos a estar en el centro de nosotros. Recordemos que en la vida cristiana el centro no es nuestro esfuerzo, no es nuestras habilidades, el centro es Jesús, que nos conduce hacia el Padre y que nos enseña a vivir en común y a enfrentar las realidades en común, pero desde este diálogo con Dios. Por ahí sería el apunte que daría. Muchas gracias, Padre Jaime. Yo, agregando a lo que nos hacías favor de explicarnos y de reflexionar, a mí me llama mucho la atención cómo cuando se detallan los nombres de todos y cada uno de los 12 apóstoles, nos hace referencia el evangelista, incluso que algunos son hijos de tal personaje, ¿no? Uh-huh. Santiago y su hermano Juan, hijos de Zebedeo. Y también más adelante, Santiago, hijo de Alfeo, ¿no? Y esto lo que a mí me da la información es que la comunidad a la que va dirigida este evangelio conocía a estos personajes, ¿no? Porque, pues, si no los conocían, yo creo que la referencia, pues, estaría un poco de más, ¿no? Y estas primeras comunidades cristianas, pues, tenían que ir aclarando quiénes eran los apóstoles que habían sido directamente escogidos por Dios y se les había dado este poder, ¿no? Primero esta misión que Cristo les había dado y después el poder, ¿no? Porque Cristo les dice, vayan y proclamen por el camino que ya se acerca el reino de los cielos. Entonces era muy importante para estas comunidades que quedara claro quiénes eran los 12
que Jesús había escogido para que fueran sus apóstoles, ¿no? Seguramente en las primeras comunidades había por ahí alguien que se quería arrogar este título, ¿no? Y entonces, bueno, pues los evangelistas no se ponen de acuerdo, pero van precisando quiénes son los que realmente fueron escogidos como los 12 primeros apóstoles. Y por eso vemos, queridos hermanos, y no les resulta extraño, que también se mencione a Judas Iscariote, porque aunque él, ya sabemos toda la historia, y traicionó a Jesús, fue escogido por Jesús y estuvo haciendo funciones de apóstol. Entonces fue y predicó el reino de los cielos y tuvo este mismo poder que tuvieron los demás, ¿no? Porque el llamado, Jesús lo hace, y decíamos hace 8 días, y cuando Jesús llama, da los dones. Entonces aquí lo vemos claramente. Jesús llama a estos 12, ya los había llamado, confirma quiénes son, los manda y les da los dones que necesitan para hacer este anuncio. Y no les extrañe que aquí vemos una frase que dice: no vayan a tierra de paganos ni entren en ciudades de samaritanos. Vayan más bien en busca de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Fue como la primera etapa del anuncio del reino de los cielos. Primero se dio al pueblo de Israel, pero después Cristo mismo abrió esto y dijo: vayan a todo el mundo. Es cuando ya el anuncio de la buena nueva de que el reino de los cielos está cerca se abre a todo el mundo. Bueno, pues vemos cómo todo es un proceso. Es un proceso. Dios no rompe, Dios no forza a que las situaciones humanas se vean rotas o se vean forzadas a caminar más rápido de lo que tienen que caminar. Cristo va evangelizando y va siguiendo un proceso que nosotros, seres humanos, pues podemos ir digiriendo y podemos ir aceptando y volviendo nuestro. Esto es lo que a mí me dice hoy primera reflexión, ¿no? Y también vemos ya al final, Padre Jaime, el último versículo: gratuitamente han recibido este poder, ejérzanlo pues gratuitamente, ¿no? Aquí también vemos, y vemos en los Hechos de los Apóstoles, cómo algunos seguidores de Jesús, que se decían que eran escogidos y que podían predicar y todo, pues empezaron a lucrar de una manera quizás escandalosa, ¿no? De estos dones con los que Cristo le había dado a sus 12 primeros apóstoles, y después pues se fueron dando a otros apóstoles, ¿no? Entonces ya sobre esto podremos hacer quizás una siguiente reflexión, pero yo quisiera aquí dejar mi primer comentario. Padre Jaime, ¿quisieras agregar algo más? Pues yo nada más apuntaría, no agregaría nada más, apuntaría un poco que el acercamiento a estas realidades que vamos viviendo se hacen desde una mirada sí compasiva, desde una experiencia comunitaria, desde estos dos elementos es como podemos acercarnos a estas realidades. Todo esto a nivel pastoral, a nivel de nuestras comunidades, de parroquias, pues siempre tener presente esto que es desde la mirada compasiva, una comunidad con miembros que tenemos nuestros nombres, nuestras historias, muy como los apóstoles, a veces nuestras
propias tendencias, porque bueno, sí en el grupo había hasta fanáticos, ¿no? Religiosos, había pescadores, había todos. Yo creo que es una familia que va ahí anunciando el evangelio. Entonces, sí, nuestras comunidades parroquiales, desde estos planteamientos en los trabajos pastorales, sean desde, sí, la mirada compasiva y desde una experiencia comunitaria, son los elementos que nada más quería yo apuntar de nuevo, pero ya. Muchísimas gracias, Padre Jaime. Y pues yo, como reflexión final, quisiera, porque a mí a veces también yo digo, porque en los evangelios vemos que Jesús mandó a sus apóstoles, les dijo que predicaran y les dio el poder para curar a los leprosos, a los enfermos, echar fuera a los demonios, resucitar a los muertos. Y uno se podría pensar, bueno, ¿y por qué hoy no? ¿O por qué esto nada más fue en los primeros años de la iglesia y en el siglo segundo y tercero y ya no, ¿no? Bueno, pues es que tenemos que ir entendiendo que en esos años era importante mostrar que la, la presencia la presencia de Dios era tan fuerte que se podían lograr todos estos prodigios. Hoy vemos que siguen estando presentes los prodigios. Yo he escuchado, el padre Jaime seguramente también ha escuchado, y todos nosotros hemos escuchado cómo siguen sucediendo los milagros. Pero hoy ya no necesitamos que todos y cada uno de los seguidores de Jesús, todos y cada uno de los sucesores de los apóstoles, que son los obispos, siguieran haciendo estos prodigios así tan directamente, porque hoy ya los dones que nos da el Espíritu Santo han ido cambiando y se actualizan de acuerdo a los tiempos y las necesidades de la iglesia. No esperemos hoy, queridos hermanos, encontrar estos signos así de portentosos, porque siguen estando presentes los signos de Cristo y siguen dándose estas situaciones a veces incomprensibles para la ciencia humana y seguimos teniendo estos casos, ¿no? Entonces no nos extrañemos ni quisiéramos que hoy siguieran pasando las situaciones que pasaron en los primeros años de la iglesia, porque esto ha cambiado principalmente por el desarrollo de la fe que hemos ido teniendo los seres humanos. Pues esa es nuestra propuesta, queridos hermanos. Yo no quisiera cerrar este programa sin pues desearles en la República Mexicana este próximo domingo se recuerda a los papás, entonces le pedimos al señor San José, pues que es el prototipo de cómo debería de ser un padre, pues que bendiga a todos los papás, que los inspire y que pues les interceda por ellos para que Dios les conceda los mismos dones que él tuvo y de ser el Padre que Cristo tuvo en esta tierra y que cada día los papás pues los haga mejores papás y mejores cristianos y mejores esposos. Muchas gracias. Si les gustó este video, les pedimos que pongan el dedito hacia arriba, opriman ahí la tecla para el dedito hacia arriba. Les deseamos que tengan buen domingo y buena semana. Y si Dios quiere, pues nos veremos la próxima semana ya con el Padre Miguel Saloma integrado al equipo. Hasta pronto. Bendiciones. Gracias. Hasta luego.